Me llamo Lidia Martín y te doy la bienvenida a tu podcast El mundo con otros ojos. Como sabes, soy psicóloga, atiendo a personas desde hace más de 20 años y me he especializado en crear contenido que ayude a, por una parte, entender de manera simplificada muchos conceptos de psicología que pueden hacernos la vida más fácil, pero por otro, explicar esas cuestiones desde un punto de vista renovado y distinto. Una de las razones es ese esfuerzo por transformar en fácil lo difícil. Me encanta contarte las cosas como me gustaría que me las explicaran a mí, con un lenguaje de la calle, nada técnico. Pero la otra es que, como cristiana declarada que sabes que soy, mi visión de estos temas explora frecuentemente las conexiones que hay entre esa disciplina del comportamiento que es la psicología y la fe cristiana. Así ayudo a muchos cristianos también a abordar los temas de salud mental de una forma que no choque con su cosmovisión, porque incluso cuando no hablo abiertamente de ella, muchos contenidos están impregnados de esa manera particular en la que veo el mundo, y eso es lo que los hace tan distintos. Arrancamos temporada entonces con nuevos episodios y espero que en cualquier caso todos ellos te ayuden a enfocar estos asuntos que vamos a tratar de manera práctica, distinta, para tener vidas más plenas con menos dificultad. La pregunta es directa, ¿me acompañas? Porque empezamos ahora mismo. Bienvenidos al episodio número 94 del Mundo con otros ojos. ¿Cuidas tu diálogo interno? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? ¿Qué es eso del diálogo interno? Bueno, sabes que nuestro pensamiento, el vehículo que suele utilizar para expresarse es el lenguaje, pero no siempre hablamos con alguien hacia afuera, sino que hablamos hacia adentro. Ese diálogo interno, y esta es la conclusión a la que quiero que lleguemos a lo largo del capítulo, es una de nuestras herramientas psicológicas, por una parte, más fuertes, pero por otro lado, una también de las peor utilizadas. No solamente porque lo llenamos de contenido muchas veces problemático y dudoso, sino porque no le sacamos el partido que podríamos sacarle para nuestra propia autorregulación, que se dice entre psicología, para dirigir nuestro comportamiento, sobre todo para no sabotearnos como hacemos en tantas ocasiones. La nueva visión que quiero trasladarte entonces es que consideres esa herramienta como algo a tener en cuenta, algo a aprovechar, que no lo bloquees, y luego te explicaré qué es eso de bloquear el diálogo interno y cómo afecta a nuestra psicología, recordando que tu cerebro, el mío, en primera instancia, lo que es una gran máquina de procesamiento de información, y que cuando no le dejamos hacer su trabajo, lo que estamos haciendo claramente es perjudicarnos. Vamos a empezar desde el principio y vamos a ponernos un poco en situación. Normalmente, cuando escuchamos hablar acerca del diálogo interno, yo he oído hablar de esto en otras ocasiones, noto que muchas veces hablamos, pues como se suele decir en psicología, de autoinstrucciones, y casi siempre es en el ámbito de, por ejemplo, pues las distorsiones cognitivas que se llaman, esas maneras en las que torcemos a veces la realidad cuando hablamos con nosotros mismos, o por ejemplo en el campo de la autoestima, lo que nos decimos de manera negativa, las etiquetas que nos ponemos, etcétera. Son algunos ejemplos de malos usos del diálogo interno. Muchas veces lo usamos en términos sobre todo de cargar tintas, por ejemplo, de exagerar determinadas cosas que nos preocupan, y al final el efecto que tiene sobre nosotros es de bloqueante, de, como te explicaba antes, autosabotearnos, auto boicotearnos y por tanto impedirnos avanzar. Pero quiero hoy, sobre todo, orientarlo de una manera un poco distinta para no repetirnos tampoco. Sabes que además me gusta traer en cada episodio una nueva visión del asunto, por eso se llama El mundo con otros ojos, y es lo siguiente. Te decía que el cerebro es una máquina potentísima de procesamiento de información. De hecho, una de las grandes teorías en psicología moderna, científica, tiene que ver con la equiparación del cerebro con una especie de ordenador que se dedica a gestionar una infinidad de datos que recibimos a través de nuestros sentidos, que captan los estímulos de todo tipo, pues visuales, auditivos, a través de, pues, los nervios que llevan esa información al cerebro, y el cerebro hace lo que tiene que hacer y devuelve informaciones, y hay un flujo constante de entrada y salida, y en ese sentido es que vemos nuestro cerebro como un ordenador. El diálogo
es uno de esos instrumentos que tenemos, ¿no? Lo es en el contacto interpersonal, pero ese diálogo interno del que estamos hablando hoy aquí es una de las herramientas que nos permite, dialogando con nosotros mismos, poner orden a las situaciones, a las emociones, saber qué está pasando aquí, intentar resolver problemas, tomar decisiones. Es decir, hay toda una autorregulación. Es como si tuviéramos una especie de policía interno que regula el tráfico a cierto nivel, y ese diálogo interno es la manera en la que se produce. Un policía en la calle nos diría, pues vaya usted por aquí, ahora mismo no se puede cruzar, mire, si usted cruza por aquí es muy posible que ese coche que viene a toda velocidad pues le va a pasar por encima, usted tiene que pasar por el paso de cebra, y en ese diálogo pues un policía y un transeúnte se entenderían, o no tanto, pero por lo menos el discurso estaría hecho, ya lo que haga el transeúnte al respecto habría que verlo. El diálogo tiene su valor, tiene su papel. Cuando se trata del diálogo con nosotros mismos, ese sentido de autorregulación, nos tenemos que dar cuenta de que una de las peores cosas que hacemos con el diálogo interno no solamente es cargarlo de contenido a veces distorsionado o negativo per se, sino que lo que hacemos todo el rato es como bloquearlo. Es decir, hay momentos en los que algo sucede que requiere ser analizado y no dialogado hacia afuera, sino dialogado hacia adentro, y como resulta que lo que estamos intentando gestionar nos duele, lo que hacemos es que el saboteo de ese diálogo interno es clarísimo, es decir, abortamos en todo momento el intento que hace nuestro cerebro por intentar gestionar aquella situación, poniéndole nombre a ciertas cosas, intentando buscarle explicaciones, llegando a alguna clase de conclusión para poder poner orden en la situación definitivamente. Entonces, cuando nosotros tenemos dolor ante ese diálogo interno, lo que hacemos sin darnos cuenta es abortar el proceso, como digo. A veces ese abortar el proceso empieza en fases muy preliminares, otras veces pues avanzamos algunas fases preliminares, pero luego al llegar a ciertos puntos que son un poquito más sensibles a nivel de dolor, introducimos el stop que no hemos metido antes, y al final, si nos damos cuenta, cuando estamos impidiendo que el cerebro haga lo que está preparado y dispuesto a hacer, llegamos al punto de que estamos perjudicando, por otro lado, a nuestra salud mental. Hemos comentado en otros episodios, hace no tanto, que precisamente la evitación del malestar, del dolor, de aquellas cosas que nos molestan, es uno de los grandes problemas que tenemos hoy a nivel de salud mental, porque mira por dónde resulta que para poder resolver los problemas de salud mental más frecuentes que nos aquejan, estrés, ansiedad, depresión, por poner ejemplos, resulta que los tres requieren de alguna clase de afrontamiento activo, y como estos problemas, pues otros muchos, ¿no? Cuando tenemos un problema interpersonal, hace falta enfrentar la realidad, tener una conversación incómoda y poner en orden una situación interpersonal que sea desordenada. ¿Qué sucede? Que cuando estamos constantemente en esa dinámica de abortar los procesos de diálogo interno, que podrían ser, pues sí, dolorosos, pero también tremendamente prácticos y eficaces para llegar al final de ciertos recorridos necesarios, nos hemos desentrenado de utilizarlo, es decir, no tenemos ejercitado ese diálogo interno como para usarlo correctamente, y entonces nos cuesta autorregularnos. Ahí es donde las personas muchas veces dicen, pues me siento bloqueado, no sé qué hacer, no sé qué está pasando, no tengo control sobre la situación, ¿no? Imagínate entonces, por ejemplo, que estás ante una situación de relativa gravedad, por ejemplo, alguien te ha acusado sin pruebas de algo, por ejemplo, o alguien pues, te ha lanzado un improperio o está hablando de ti de una manera incorrecta, está utilizando alguna clase bueno, pues, de insulto o lo que sea. Vamos a poner una situación en la que hay desorden, ¿no? Es decir, algo está pasando ahí que no te gusta, que no es agradable, y en tu diálogo interno, antes de dialogar nada hacia afuera, tenemos que hacer un análisis asertivo nosotros y pensar, vale, ¿cuál es la verdad del asunto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué me resulta esto injusto? ¿Cómo hago para amarme correctamente o cuidarme? ¿Y cómo hago para no dejar de hacerlo con la persona en cuestión? ¿Cómo voy a resolver esto desde la verdad, justicia y cuidado mutuo que deberíamos tener, ¿no? Y entonces en ese momento, muy posiblemente en ese diálogo interno, pues según cómo la persona sea, quizá puede decir, bueno, pues, bueno, no sé, no lo quiero ni pensar, y pasa directamente a otro tema. Ahí ha habido una pasividad, ¿no? O, bueno, no, seguramente no es tan grave, no ha querido decir lo que ha dicho, seguramente esto es otra cosa, bueno, habrá tenido un mal día. Y entonces volvemos a abortar el proceso que nos llevaría
a analizar un poco más. Imaginemos que hemos llegado al punto de decir, no, efectivamente esta persona me ha dicho algo inapropiado, no tendría que haberme dicho esto, o por ejemplo está abusando de mí en cuanto a los favores que me pide. Si nosotros no abortamos esa fase preliminar en la que llamamos a las cosas por su nombre, el siguiente paso lógico parece que podría ser, bueno, pues, ¿qué voy a hacer al respecto? Esto ha pasado otras veces, quizá puedo recordar otros momentos en los que esto ha sucedido. ¿Tengo razones para pensar que esto solamente ha sido un mal día? ¿O por el contrario hay otras piezas que estoy ignorando y estoy dejando atrás por el camino? Y en esos casos ya estaríamos en un segundo nivel de procesamiento y estaría genial además que no lo bloqueáramos, porque al analizar esas cosas es que podremos realmente nosotros posicionarnos para que de cara a situaciones futuras con esa persona, por ejemplo, podamos tomar la mejor decisión posible. Así que si llegamos a reconocernos a través de la primera fase del diálogo interno, que efectivamente sí, toca analizar la realidad que tenemos delante, eh, luego, aunque nos duela, pues intentamos buscar un análisis un poquito más profundo, empezamos a sacar conclusiones, podemos llegar incluso a tomar una decisión. Por muy doloroso que ese proceso sea, fíjate que lo que estamos haciendo es permitir que el cerebro haga lo que siempre debió hacer. Es decir, no dejemos la cosa a medias simplemente porque duela, porque entonces lo que estamos utilizando el cerebro es simplemente como un receptor emisor de respuestas mal coordinadas, mal analizadas, que se ignoran sistemáticamente. Es decir, no tenemos en cuenta el input para dar el output, no tenemos en cuenta lo que ha entrado para dar una buena respuesta de salida. Y entonces, bueno, pues entramos a ciertas situaciones tremendamente problemáticas que francamente nos podríamos haber evitado. En esos casos no nos estamos dando entonces lugar a sopesar, no sabemos si ha habido señales previas, no estamos más que desatendiendo lo que no nos interesa, lo que no nos gusta, y nos estamos cavando básicamente nuestro propio hoyo, porque a pesar de podernos dar cuenta de que podríamos estar equivocándonos, al mirar para otro lado e ignorar el proceso mediante el cual el cerebro con ese diálogo interno hace su papel, pues estaríamos ignorando las pruebas y estaríamos simplemente moviéndonos por inercia, aparentemente salvando los muebles, aparentemente sin dolor, pero el dolor que va a venir más tarde, cuando tengamos que enfrentar ciertas cosas, porque la realidad se impone, va a ser bastante más grande. Cuando seguimos, por el contrario, ya ves, entonces se avanza. Y al abortar el proceso, lo que hacemos es que nos bloqueamos y evitamos que el cerebro haga lo que tiene que hacer. Es como si de alguna manera estuviéramos condenándonos a ir desnudos ante las situaciones cuando realmente tenemos la posibilidad de abrir el armario y que por muy molesto que sea el proceso de elección, hagamos lo que tenemos que hacer eligiendo la ropa más conveniente para ese momento que vamos a enfrentar. Nos puede dar pereza, puede resultar incómodo, a lo mejor nos tenemos que cambiar de ropa, hay que investigar un poco antes cómo está el tiempo para poder decidir, pero en cualquiera de los casos, evitar constantemente cualquier tipo de malestar básico y elemental, por ejemplo, como el de un diálogo interno, que qué menos que tolerar nuestro propio diálogo interno, al final lo que está haciendo es que perdamos la posibilidad de poner a nuestro servicio la verdadera máquina potente que tenemos a disposición, que es la mente, ¿no? El cerebro con el que hemos sido dotados. Ahora, a la vuelta de dos cosas que te quiero contar muy rápidamente y en las que me gustaría implicarte, quiero contarte un rápido recordatorio de por qué no nos podemos permitir entonces de formas muy prácticas el lujo de dejar de usar el diálogo interno en lo que tiene que ver con nuestra salud mental. Quiero ponerte 3 ejemplos de buenos diálogos internos al respecto y lo hago a la vuelta de esto que te quiero contar. Permíteme esta breve interrupción para hacerte una invitación muy directa. No sé si sabes que los cristianos somos una de las poblaciones más desatendidas a nivel de salud mental y también más confundidas, me atrevo a decir, porque no tenemos demasiados contenidos profesionales que transiten estos temas desde la ciencia y la fe cristiana. No nos sirven los libros de autoayuda al uso y no es que queramos mezclar la fe con la psicología, es que en el cristiano todo eso ya funciona junto. Para dar respuesta a estas cosas existe justamente el movimiento paraquenosvayabien.com, que te animo a visitar y patrocinar en esa web, porque gracias a cada vez más personas que ya han dado ese paso, estoy pudiendo crear contenidos como este podcast y muchos otros que alcanzan cada vez a más personas en todo el mundo y con lo que estamos aprendiendo a ayudar a otros, dando respuesta a los retos que vivimos con un mensaje completo y contundente. ¿Te imaginas el alcance que puede tener todo esto?
Si alguna vez has pensado, quiero hacer algo por la salud mental, pero no sé muy bien por dónde empezar, esta es una de las posibles maneras. Visita paraquenosvayabien.com, forma parte de esa solución patrocinando con una pequeña aportación estos materiales y trabajemos juntos por una salud mental que incluya a todos, también a los cristianos. Si recuerdas, en otros capítulos anteriores en los que hemos estado hablando del cáncer que supone la evitación del malestar, algo a lo que nos hemos acostumbrado en este mundo posmoderno nuestro y estamos huyendo constantemente de cualquier cosa que nos resulta incómoda, lo que sucede es que aumenta el estrés, aumenta la ansiedad y aumenta la depresión. Muchas veces lo que necesitamos para volver a poner en orden estas cosas es precisamente hacer uso de nuestro diálogo interno, y no porque nos llenemos la mente de mensajes positivos que evoquen algo interesante en el universo y que, bueno, en fin, con este tipo de cosas de optimismo casi mágico que algunos plantean desde hace un tiempo aquí, que no tiene nada que ver con la psicología, por cierto, tiene todo que ver con filosofía barata. ¿Cuáles podrían ser, por ejemplo, 3 diálogos interesantes, útiles en medio de procesos de estrés, ansiedad o depresión? Sabes que el estrés, si recuerdas, es la palabra técnica que habla de desbordamientos. Si una persona está desbordada, lo primero que tiene que hacer en su diálogo interno es reconocer que hay una situación que le está siendo inmanejable y que se encuentra con muy poquitos recursos, o al menos siente que no los tiene. Ponerle nombre a esa realidad es una parte muy importante. A partir de ahí, si yo noto que la situación tiene aspectos que puedo mejorar, me puedo en mi diálogo interno orientar hacia ver qué aspectos de la realidad puedo cambiar y tomar decisiones, hacer un plan, una planificación interna de cuáles son las medidas que podría tomar. Es más, si noto que tengo pocos recursos dentro de mi diálogo interno, puedo decir, ay, pues se me ocurre que podría tener este recurso a disposición si hablo con tal persona, le puedo pedir el favor de tal, alguien que ha pasado por una situación similar a la mía me puede dar algún buen consejo. Y en ese diálogo interno lo que vamos haciendo es movernos, como haría el policía de tráfico, pues con el transeúnte o con el conductor, hacia el lugar al que queremos ir de la manera más segura posible. Cuando esa persona hace lo que tiene que hacer respecto al estrés y se obliga, se llama en ese diálogo interno pues a dosificarse, a priorizar las batallas que quiere pelear, a no procrastinar aquellas cosas que simplemente no le apetecen, a reaprender en definitiva y hacer las cosas de una manera, descubriendo que pueden salir mejor, ese diálogo interno lo hemos estado utilizando entonces de una manera aliada, no como enemigo, y entonces esto nos mueve en la dirección de avanzar y poder cada vez más sentirnos menos desbordados. ¿Qué pasa en la ansiedad? En la ansiedad lo que hay son muchas incertidumbres. A veces el diálogo interno tiene que ver con reconocernos que lo que estamos temiendo no es tan grave quizá como lo estamos sospechando, que no estamos teniendo tanto una reacción de miedo sino de ansiedad y que la ansiedad está desproporcionando lo que ahí estamos viendo. A partir de ahí, sabiendo que la incertidumbre no hace más que alimentar la ansiedad, pues vamos a intentar dar respuestas a alguno de los frentes que tenemos delante. Tendremos que elegir, pues quizá cuáles son los más urgentes o cuáles son los más importantes. Aquellos en los que es más complicado intervenir, pues de nuevo vamos a buscar ayuda, como hacíamos con el estrés, que sabes que el estrés alimenta en buena parte la ansiedad. Y a raíz de ahí, en ese diálogo interno, pues me voy diciendo a mí mismo cómo se llama esto, qué es lo que sé sobre la ansiedad, me recuerdo algunos principios importantes, que no debo huir de las situaciones, que tampoco se trata de tener cualquier tipo de truco para apagar la ansiedad a como dé lugar y olvidarnos de lo que sí hay que hacer para no alimentarla. Entonces ese diálogo interno, como ves, de nuevo es una especie de policía de tráfico que te ayuda a ponerlo en orden. La depresión, igual. Cuando una persona está ante una tristeza moderada, pues debe preguntarse, bueno, ¿qué cambios me está invitando a hacer esta tristeza? Porque la tristeza está ahí como un mensajero que nos cuenta cosas, nos dice qué cosas tendríamos que cambiar. Por lo menos apunta en la dirección a que observemos cuáles son las áreas en las que tendríamos que hacer cambios. Luego, reconocer que esa tristeza es algo que debo atender ya sería una buena parte de ese diálogo interno, y a partir de ahí, vale, pues soy consciente de que esto pues, me va a hacer pasar un mal rato, de acuerdo, quizá lloro, quizá me deja inquieta durante un tiempo, pero es mucho mejor eso que no la alternativa, es decir, que se me van a acumular las tristezas, los deberes por hacer
y que cuando llegue un momento en que la tristeza pues no haya sido abordada y la situación sea suficientemente desbordante, al final voy a terminar generando un cuadro mucho más complejo que es una depresión. Significa la depresión, en definitiva, que llevo desatendiendo mucho tiempo, probablemente, lo que podría haber empezado a atender con un sencillo diálogo interno, que no mirara para otro lado, sino que se dijera a sí mismo, no, no, esto es un asunto que debo atender y por molesto que resulte, me obligo, en el mejor sentido, a utilizar la máquina que tengo a disposición, que es el cerebro, y no pues simplemente menospreciarla, pues porque no nos gusta como en algunos momentos nos hace sentir. Así que, como ves, este diálogo interno es un acompañante sistemático que podemos tener con nosotros. Podemos decidir utilizarlo como algo tremendamente positivo. En otras ocasiones, pues si somos necios o desatendemos su utilidad, quizá lo dejemos de lado, pero no hace ese gesto de dejarlo de lado, sino empeorar nuestra situación y dejarnos en una posición en la que no le estamos sacando provecho a una de las herramientas más potentes. Aprovéchalo entonces, no lo bloquees, sobre todo recuerda que el cerebro es una máquina preciosa de procesamiento de información y saca el mejor provecho que puedas de ese diálogo interno. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Espero que te haya gustado esa nueva perspectiva con la que hemos abordado el tema y te animo a que aproveches el resto de contenidos que puedes explorar desde mi página web, lidiamartin.com, y también en la plataforma de la que te hablaba, paraquenosvayabien.com, con contenidos exclusivos. Si te resulta útil todo esto, súmate a este movimiento por la salud mental también para los cristianos y te veo en breve en el próximo episodio del Mundo con otros ojos.